recibir ramas que vienen de la arteria frénica inferior y de la arteria gástrica izquierda. El drenaje venoso también es segmentario, va a drenar a través de dos plexos, un plexo subepitelial que va a ir a desembocar superiormente en las venas hipofaringias e inferiormente en las venas gástricas, y un drenaje segmentario en la parte torácica que va a drenar esencialmente a las venas ácigos y hemiácigos. El drenaje linfático también va a ser segmentario y superiormente va a drenar a los ganglios linfáticos del cuello e inferiormente a los ganglios linfáticos del medialmente a los ganglios linfáticos del mediastino, y la porción distal del esófago va a drenar a los ganglios linfáticos del abdomen, a los ganglios celíacos. Fisiológicamente el esófago no tiene funciones digestivas. La función prácticamente es la de permitir o transportar el bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago. Inicialmente tiene una zona de alta presión que conocemos como esfínter esofágico superior, y va a terminar en una zona igualmente de alta presión que conocemos como esfínter esofágico inferior. Y su peristaltismo va a tener una presión de 25 a 80 milímetros de mercurio. La presión del esfínter esofágico inferior puede modificarse dependiendo de la ingesta del paciente. Va a aumentar esa presión cuando el paciente ingiere comida con contenido gástrico, cuando hay secreción de gastrina, vasopresina e ingesta de fármacos colinérgicos, y va a disminuir la presión del esfínter esofágico, secreción de secretina, nitroglicerina, glucagón, ingesta de chocolate, comidas grasas y acidificación o disminución del pH del contenido gástrico. Eso pues lo van a ver en medicina interna otra vez cuando miren enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este es un esquema, aquí está el tórax cortado, se quitó la pared anterior, esta es la pared posterior del tórax, esta es la porción cervical, aquí vemos el esófago en su porción cervical, está situado por detrás de la tráquea, aquí está la bifurcación a nivel de la carina, y aquí vemos continuar el esófago pegado a la cara anterior de los cuerpos vertebrales torácicos, atraviesa un agujero en el diafragma que es el hiato esofágico, y esta pequeña parte es la porción abdominal o intraabdominal del esófago, después de haber atravesado el hiato esofágico para unirse al estómago a nivel de la superior de la curvatura menor. Aquí podemos ver desde la arcada dentaria, esta es una regla que nos permite ver la longitud, hasta la unión esofagástrica, 40 centímetros, tomando en consideración que de la arcada dentaria hasta donde inicia el esófago a nivel cricofaringio, hay 16 centímetros. De manera que cuando ustedes leen un informe de endoscopía y le reportan que hay una masa o una anomalía esofágica a 26 centímetros, ciertamente ustedes pueden pensar que eso es más de los 24 centímetros que normalmente se dice que mide el esófago, pero esa es una medida desde la arcada de los dientes hasta el sitio donde se encuentra la anomalía. Y pues atravesando el diafragma para dar origen a la porción intraabdominal. Este es un diagrama. Aquí vemos el esófago a nivel del tórax. Este es el diafragma. Esto ya es intraabdominal y atraviesa el hiato esofágico para ir hacia el estómago. Este es el área donde hay una transición entre la mucosa esofágica columnar y la mucosa gástrica cilíndrica glandular. Y el esófago pues está unido al diafragma a través de los ligamentos frenosofágicos superiores e inferiores que van a permitir la expulsión diafragmática y también van a permitir la expulsión del esófago al momento de la deglución de los alimentos. La primera patología de la que vamos a hablar es la disfunción cricofaringia. Como su nombre lo dice, es una anomalía en la función a nivel de la cricofaringe. Básicamente es la no capacidad del músculo cricofaringio para relajarse adecuadamente. De manera que cuando el paciente deglute, el esfínter esofágico superior normalmente debe relajarse para permitir el paso del bolo alimenticio y que entre al esófago, y eso no pasa acá.
Entonces, la coordinación entre la relajación del esfínter esofágico inferior y la contracción de la faringe va a aumentar la presión dentro de la faringe. De hecho, es una patología que va a dar como resultado el aparecimiento de un divertículo de Zenker, que se considera un divertículo esofágico, pero que realmente es un divertículo faríngeo. Este divertículo de Zenker aparece en un área, ya vamos a ver más adelante, de debilidad de la pared y usualmente del lado izquierdo en el cuello. Se relaciona frecuentemente la disfunción cricofaringea con una hernia del hiato y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los síntomas característicos son disfagia, reflujo de alimentos no digeridos, masa en el cuello que aparece en el lado izquierdo. El diagnóstico, como todas las patologías, se va a basar en la historia y el examen físico y podemos además hacer una radiografía con medio de contraste. La endoscopía esofágica es de ayuda, pero como es una lesión que está en el cuello, en la porción cricofaringea, puede pasar desapercibida. Y el tratamiento quirúrgico es una miotomía cricofaringea. Aquí podemos ver, como ustedes se recordarán de sus clases de anatomía, esto es el cartílago tiroides, el cartílago cricoides. Este es el constrictor inferior de la faringe y este es el músculo cricofaringeo, que es parte del complejo del constrictor inferior de la faringe. Y aquí normalmente hay un triángulo de debilidad, que es por donde al aumentar la presión intraluminal puede empujar la mucosa, la pared esofágica, y producir este divertículo. Normalmente este se da del lado izquierdo y se manifiesta como una masa que aparece y desaparece en el lado izquierdo del cuello. Es una radiografía contrastada donde podemos ver cómo se dibuja el área diverticular y va a aparecer cuando se llena de alimentos y desaparece cuando se vacía de alimentos. La acalasia es una enfermedad que se caracteriza por que no se relaja el esfínter esofágico inferior. A esto se acompaña una debilidad o ausencia del peristaltismo del cuerpo del esófago. No se sabe exactamente cuál es la etiología de la acalasia, pero sí se sabe que se asocia, no es una relación de causa y efecto, pero es una asociación mayor de acalasia en pacientes que tienen enfermedad de Chagas. Y la incidencia es de 1 en 100.000 habitantes. La relación entre hombres y mujeres es de 1 a 1 y como ya dijimos, pues se caracteriza por un peristaltismo débil o ausente, acompañado de una contracción o espasmo del esfínter esofágico inferior. Y eso va a dificultar que el contenido esofágico se vacíe hacia el estómago, va a producir éxtasis de los alimentos y como los tubos del cuerpo son dinámicos y el esófago no es la excepción, eso va a producir una dilatación del esófago. La clínica se va a caracterizar por disfagia, regurgitaciones, dolor torácico, pérdida de peso porque no se aprovechan los alimentos, pulmonar por regurgitación. El diagnóstico se hace radiográficamente por una radiografía simple, pero lo mejor es hacer una radiografía contrastada y por endoscopía, que nos permite hacer una biopsia para excluir que no sea una obstrucción o estrechez por un carcinoma. También se pueden hacer estudios manométricos en donde vamos a medir la presión en reposo, la cual se va a encontrar aumentada y con falta de relajación del esfínter esofágico inferior. La medicina nuclear, le damos al paciente una papilla de alimentos que van a tener tecnesio 99 como marcador y ahí vamos a poder medir el tiempo de aclaramiento esofágico, o sea, el tiempo que tarda el alimento en evacuar el esófago hacia el estómago y vamos a encontrar que hay una retención del bolo alimenticio mayor a 5 minutos. El diagnóstico diferencial, carcinoma del cardias, espasmo idiopático difuso del esófago, alteraciones esofágicas por enfermedades sistémicas, especialmente enfermedades de la colágena, y el tratamiento lo que va a buscar es suprimir el tono aumentado del esfínter esofágico inferior para poder facilitar el vaciamiento por gravedad. El primer paso puede consistir en hacer dilataciones. Estas dilataciones pueden ser mecánicas a través de un dilatador de Buggy, hidrostáticas con un balón inflado con agua o neumáticas con un balón inflado con aire. El 80% de los pacientes van a mejorar y las complicaciones que se dan por las dilataciones son perforación del esófago en un 5%,
y enfermedad por reflujo gastroesofágico, que va a ser menos del 5%. El tratamiento quirúrgico, en aquellos pacientes en los cuales las dilataciones no funcionen, va a ser una esofagomiotomía que se llama esofagomiotomía de Heller. Hay controversia entre si agregar o no un procedimiento antirreflujo gastroesofágico. El 80 al 90% de los pacientes van a mejorar con el tratamiento quirúrgico y las complicaciones son similares: perforación recidiva, porque la esofagomiotomía puede recicatrizar, y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Acá arriba vemos un esófago normal con un esfínter esofágico inferior normal. Esto ya es el estómago. Acá abajo vemos un esfínter esofágico inferior contracturado, que no permite o tiene una luz disminuida y no permite el vaciamiento gástrico adecuadamente, y eso va a producir una dilatación proximal, en este caso del esófago proximal, que podemos ver en esta radiografía y otra que vamos a ver más adelante. Y esta es una imagen endoscópica donde podemos ver el estrechamiento del esfínter esofágico inferior. Esta es una radiografía, un trago de bario o una serie gastrodenal. Vemos dilatación del esófago proximal, un signo de cola de ratón, en donde vemos estrecho el paso a nivel del esfínter esofágico inferior, pero sí hay paso. Y esto que se dibuja acá abajo ya es la cámara gástrica. En cuanto al espasmo esofágico difuso, se caracteriza por contracciones fuertes, pero no peristálticas, o sea, no son coordinadas y no tienen como función el hacer progresar el bolo alimenticio. En este caso, la relajación del esfínter esofágico inferior es normal y debido a la contracción espasmódica va a caracterizarse por dolor torácico que puede irradiar a la espalda, al cuello, a la oreja, al maxilar inferior o a los brazos, y por lo tanto puede aparentar un origen cardíaco. El diagnóstico se hace por manometría y por radiografía, donde vamos a ver que puede existir divertículos, espasmo segmentario o el típico aspecto en tirabuzón. El tratamiento es quirúrgico. Vamos a hacer una esofagomiotomía, pero no solo distal, sino que una esofagomiotomía larga, que va a ir desde el nivel del callado aórtico hasta el esfínter esofágico inferior. Y en este caso, casi siempre el paciente va a quedar con reflujo, por lo tanto es bueno asociar un procedimiento antirreflujo en el mismo tiempo quirúrgico. El tratamiento médico se va a basar en tratar de obtener relajación del músculo liso del esófago, usando bloqueadores de los canales de calcio y relajantes del músculo liso. Este es el aspecto de un esfínter esofágico difuso, de un espasmo esofágico difuso, que le da ese aspecto de tirabuzón, que es típico en una radiografía con medio de contraste del esófago. El aspecto de tirabuzón se debe a los segmentos espásticos que tiene el esófago. El esófago de Barrett. El esófago de Barrett fue descrito por un médico australiano, Norman Barrett, en los años 50. Se caracteriza por un cambio en las características arquitectónicas de las células en el área de transición entre el esófago, el epitelio escamoso esofágico superior y el epitelio cilíndrico glandular. Esto se debe a reflujo gastroesofágico que expone esa parte distal del esófago a un pH ácido para el cual no está diseñado. Puede ser tan severo que ya no sea metaplasia, sino que displasia. Obviamente esto ya es una enfermedad terminal del reflujo gastroesofágico. Siempre el esófago de Barrett es adquirido y siempre va a estar en relación a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que va a producir esofagitis y ulceración de las mucosas. 2 al 11% de los pacientes con enfermedad por reflujo van a desarrollar esófago de Barrett, y la lesión va a ser potencialmente maligna y va a degenerar en un adenocarcinoma en hasta un 8.5% de estos pacientes. La metaplasia grave no va a involucionar,
con el tratamiento antirreflujo eficaz. Ustedes van a aprender en medicina interna que el tratamiento de enfermedad por reflujo gastroesofágico es médico esencialmente. Y en los pacientes que tienen una metaplasia leve o moderada, el tratamiento médico adecuado va a hacer que involucionen los cambios y la mucosa del esófago recupere su característica arquitectónica normal. Sin embargo, en metaplasia grave, a pesar de que el tratamiento sea adecuado, no va a haber involución y el tratamiento va a ser quirúrgico. Entonces, por el riesgo de que desarrolle un cáncer de esófago distal. Aquí esta es una imagen de endoscopía. Todo esto rosado es una mucosa normal. Aquí pueden ver ustedes el área de esofagitis con lesión de la mucosa. Ahí tomamos biopsias y el diagnóstico del esófago de Barrett es esencialmente histopatológico. Aquí vemos un esófago normal, el diafragma, una unión normal esófago-gástrica. Acá vemos una hernia yatal por deslizamiento, en donde vemos que el área de unión del esófago y el estómago está desplazada hacia el tórax y eso hace que pierdan los mecanismos reguladores de reflujo y va a someter al esófago a injurias ácidas que van a producir un esófago de Barrett. El cáncer del esófago es esencialmente una patología que se da en hombres, 5 a 8 hombres por cada mujer, mayores de 40 años. La etiología, como en la mayoría de los cánceres, no se conoce con exactitud, pero sí se sabe de algunas lesiones que se consideran precancerosas. Entre estas, la acalasia, que ya la vimos, un paciente que tiene acalasia tiene 7 veces más chance de desarrollar un cáncer del esófago, especialmente por éstasis de los alimentos, que hace que haya una exposición prolongada a los cancerígenos de esos alimentos. Las esofagitis cáusticas, o por exposición a sustancias cáusticas, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que va a desembocar en un esófago de Barrett, y agentes carcinógenos y factores predisponentes esencialmente dietéticos. También aumentan la incidencia de cáncer de esófago, el alcoholismo crónico, 12 veces más incidencia, el tabaquismo, 2 a 6 veces más incidencia, y factores genéticos y raciales propios del paciente. Anatomopatológicamente hablando, lo podemos diferenciar en varias clasificaciones. Macroscópicamente, lo más común es un cáncer polipoide vegetante, seguido de un ulcerado, de un infiltrante, y menos del 1% son mixtos. La localización más común es en el esófago torácico, esencialmente porque el esófago torácico es la porción más larga del esófago. Entonces, en el esófago cervical encontramos únicamente un 7%, en el esófago torácico hasta un 60% y un 33%, a pesar de que el esófago abdominal es muy pequeño, por la injuria de los ácidos gástricos en la enfermedad por reflujo. Dentro del 60% del cáncer que se da en el esófago torácico, el 12% va a estar en el tercio superior, el 36% en el tercio medio y el otro 12% en el tercio distal. Histológicamente hablando, lo más común es el epidermoide, seguido del adenocarcinoma primario, y menos del 1% van a hacer todo este otro montón de variedades histológicas de cáncer de esófago. Y la explicación es muy fácil, ¿verdad? El epitelio columnar llega prácticamente o abarca todo el esófago cervical y casi todo el esófago torácico, y va a hacer que se produzca en ese nivel o en esos niveles un carcinoma epidermoide. Sin embargo, en el tercio inferior del esófago torácico ya hay lesión por jugos gástricos que produce la metaplasia. Entonces ya tenemos una probabilidad relativamente alta, hasta un 38%, de que haya un adenocarcinoma. Y en el esófago abdominal, donde ya tenemos un epitelio cilíndrico glandular, casi el 100% de los cánceres de ese pequeño fragmento del esófago van a ser adenocarcinoma. La diseminación se da por vecindad, también se puede dar intraesofágicamente hablando a través del espacio submucoso o por embolización linfática, y la diseminación linfática se encuentra hasta en 50 a 70% de los pacientes a la hora de hacer el diagnóstico, incluso en tumores resecables. El drenaje pues no es segmentario, entonces podemos tener mucha diseminación linfática en cáncer
del esófago. La diseminación hemática, el 50% de los pacientes van a tener ya diseminación hemática al momento del diagnóstico, y el área principal, como ustedes se recordarán anatómicamente, hacia dónde drena el plexo esofágico inferior, hacia el hígado, también da metástasis hemáticas al pulmón, al riñón y a las suprarrenales. Hay 4 fases en la historia natural del cáncer de esófago. Una fase inicial que dura más o menos 30 años, en donde se considera que hay una fase de latencia precancerosa. De ahí está el carcinoma in situ, que se diagnostica usualmente de forma incidental, como una placa glandular protuyente o una ulceración superficial. La fase de estado, cuando el paciente ya tiene manifestaciones clínicas, usualmente es una fase de progresión rápida. El síntoma dominante es la disfagia, o sea, la dificultad para tragar, con una obstrucción de más o menos 66% de la luz. Ya el paciente empieza a experimentar disfagia. De ahí puede experimentar odinofagia, o sea, dolor al tragar. Y ese dolor va a ser retroesternal o en la región epigástrica, entre 40 y 50% de los pacientes. 5 al 10% de los pacientes pueden debutar como una hemorragia gastrointestinal superior, y usualmente se van a acompañar de una anemia crónica. Cuando le hacemos guayaco en sangre al paciente, vamos a encontrar la presencia de sangre oculta, y el cáncer incluso puede rodar la pared y formar una fístula aortoesofágica, la cual normalmente va a ser mortal. Además, el paciente puede presentarse con cialorrea, con vómitos y con regurgitación de alimentos, pérdida de peso, síntomas respiratorios, dolor torácico, adenopatía cervical, adenopatía supraclavicular o adenopatía axilar. Y si hay afección por vecindad de las cuerdas vocales, puede tener voz bitonal o incluso afonía. La fase terminal usualmente es corta, más o menos 3 meses. Cuando un paciente está en fase terminal, pues obviamente el diagnóstico ya es muy malo. El diagnóstico se da por la clínica y los estudios diagnósticos. Podemos usar radiografía con medio contraste. El problema es que el 50% de los pacientes que tienen un esófago, un cáncer esofágico, pueden tener un esofagograma normal. Y el estándar de oro para diagnóstico de lesiones del tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el ano, en donde podamos meter un endoscopio, porque yeyuno e ilion es un poco difícil, pero en donde podamos meter un endoscopio, esófago, estómago, duodeno y colon, el diagnóstico se va a hacer con este estándar, que es endoscopía. La endoscopía pues nos permite hacer biopsia, nos permite tener una localización exacta y hacer un diagnóstico anatomopatológico. La tomografía tiene una sensibilidad de especificidad de 90-95%, pero usualmente va a tener su principal papel como un método de estadiaje. El diagnóstico diferencial, pues estenosis por enfermedad por reflujo gastroesofágica, cicatrizal, esto es benigno. Estenosis cáusticas, que también son benignas, digamos, no son una neoplasia, pero la evolución de los pacientes es muy mala, muy tórpida. Acalasia, que también es una enfermedad benigna, o puede ser una adenocarcinoma del fondo gástrico que está migrando por vecindad hacia el esófago distal. El tratamiento, principalmente lo que queremos es darle una buena calidad de vida al paciente. La mayoría de los pacientes con cáncer esofágico van a tener criterios de irresecabilidad, ya van a estar avanzados. Entonces lo que queremos es que el paciente pueda tragar y alimentarse de forma adecuada. Las alternativas terapéuticas van a ser quirúrgicas, radio o radioterapia o una combinación de ambas, y lo que vamos a escoger como terapia va a depender de 4 factores. ¿Cuál es el diagnóstico histopatológico? ¿En qué lugar del esófago está el cáncer? ¿Cuál es el estadio? Y esencialmente el estado general del paciente. Estos son criterios de muy mal pronóstico. 1, metástasis a distancia. 2, parálisis de cuerdas vocales, que significa metástasis avasitida hacia la laringe, perdón. La otra, la infiltración del árbol traqueobronquial, que el tumor sea mayor de 5 centímetros, que esté situado en los tercios superior y medio, que el paciente por su edad tenga una disminución en la función pulmonar por arriba del 50%, que sea cardiópata,
que tenga desnutrición irrecuperable, que tenga angina inestable o que sea mayor de 70 años. El tratamiento quirúrgico, como ya dijimos, va a depender de la localización. Si es superior, pues podremos hacer una excisión quirúrgica de la faringe y la laringe, en cuyo caso tenemos que reconstruir para que el paciente pueda ventilar a través de una traqueostomía. También podemos, si es distal, una esófago-gastrectomía, que puede ser subtotal o total, vaciamiento ganglionar, y después tenemos que reconstruir para que el paciente pueda alimentarse. Esto lo podemos hacer, como vamos a ver más adelante, con estómago, con colon o con yeyún. Si el paciente no es candidato para tratamiento quirúrgico definitivo, se le puede ofrecer tratamiento quirúrgico paliativo. Podemos hacer un bypass retroesternal con una asa de colon o incluso con estómago. Podemos hacer una enterostomía para alimentarlo a través de una sonda. En este caso, el paciente vamos a tener la posibilidad de nutrirlo, pero no es la misma calidad de vida que si él puede comer, sentir el sabor de la comida y tragar. Y podemos poner un stent, que ya vamos a ver más adelante qué es, a través del espacio que queda libre de luz ante la invasión tumoral. La mortalidad operatoria es del 10 al 25%, entendiendo mortalidad operatoria incluso el periodo postoperatorio, que abarca hasta los 30 días después de la cirugía. Y la causa principal de mortalidad es la dehiscencia de la anastomosis. La sobrevida a 5 años es de todos modos mala. 5 al 10% de los pacientes van a estar vivos después de 5 años de haberse hecho el diagnóstico. Esta es una imagen endoscópica. Aquí podemos ver una gran masa en el esófago, compatible con un cáncer del esófago. Aquí podemos ver una estrechez en el esófago torácico distal, en el tercio medio inferior del esófago torácico. Aquí está aumentada la imagen. Y esto es una intubación transtumoral o la colocación de un stent, que es meter este aparato que se mete cerrado y cuando ya atravesó la longitud de la neoplasia se abre para que el paciente pueda seguir ingiriendo alimentos y no se vaya a obstruir por completo. Este es un stent que vimos en la diapositiva anterior, abierto, y que va a mantener permeable la luz del esófago. Aquí igual, aquí está el área con estenosis tumoral, que es una resección. Tenemos que reconstruir acá, entonces podemos usar el estómago, el cual podemos tubulizar, o sea, lo manipulamos para hacerlo un tubo, y hacemos una anastomosis esófago-gástrica alta, o podemos desfuncionalizar una asa del colon transverso, y hacer una interposición de esófago por colon, o una sustitución de esófago por colon, para que el paciente pueda tener una adecuada alimentación y una mejor calidad de vida. Bueno, muchas gracias. Espero que estén estudiando. No sabemos cuándo esto va a normalizarse. Seguramente lo... Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, aportes? Por favor. ¿Alguien que quiera decir algo? Doctor, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, solo cuando vayan a intervenir, levanten la mano para que yo pueda identificarlos en mi pantalla. ¿Dónde están? Por favor. Sí, Francisco Miguel Arranza. Disculpe, doctor, tenemos inconvenientes, o bueno, más bien dudas con respecto a las paginaciones de la literatura. No sé si al final nos las va a compartir o cómo va a ser la modalidad para que nosotros podamos... No se las puso el doctor en el programa ni se las compartió. No, doctor, únicamente está
los temas que se van a dar, pero no las paginaciones. Bueno, entonces, ahorita no voy a tener tiempo, pero mañana me recuerdan y yo les mando las paginaciones. No hay ningún problema. Muchas gracias, ¿Verdad? doctor. Otto Miguel Chavarría, ¿dónde estás? Aquí, doctor. Bueno, si no, me mandas un mensaje mañana como a las 11 para recordarme, porfa, de la paginación. Muy bien, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra duda sobre el tema? ¿No hay dudas, comentarios? ¿No? Yvonne, ¿cuál es la duda? No hay, ¿Ah? no hay, doctor. ¿No hay? No. Bueno, Erika, ¿cuál es la duda? ¿Cuál? Bueno, si no hay dudas, entonces mañana a las 4 nos vemos de nuevo. Estén bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Adiós. Adiós. Gracias, Doc. Feliz tarde. Feliz tarde.